¿Quién fue? Yo soy Vilma Paredes, la jefa UTP de este colegio, y les voy a mostrar nuestra experiencia de liderazgo pedagógico, pero con el foco en la convivencia. Pero para eso les tengo que contar un poco de historia. A mí me gusta mucho escribir. Soy cuentista, no cuentera. Entonces les tengo que contar que corría enero de 2013 y nosotros le pedimos amablemente a don Sergio que nos acompañara en una jornada de taller para los profesores jefes, porque nos dimos cuenta que era un aspecto muy importante que estaba medio débil, ¿cierto? Y que es importante para que los cursos funcionen bien. Entonces él nos hizo un taller de liderazgo para profesores jefes, invitamos a todos los otros profesores que no eran profesores jefes, así que igual vinieron, pero era enfocado para estos profesores que iban a asumir jefatura y de cómo hacer que esta jefatura fuera prolífera. Con el tiempo también y nos quedamos con ese taller, nos fuimos para la casa de vacaciones y buscando liderar también nosotros nos dimos cuenta como colegio que necesitábamos un poco más de apoyo en ese aspecto. Y aprendimos en unos talleres que obtuvimos, ¿cierto? Acerca de liderazgo, aprendimos algo que me imagino que ustedes ya lo saben, ¿cierto? Que los líderes pedagógicos saben leer emociones en sus colaboradores. Y los colaboradores no estamos hablando de los pares necesariamente, sino que también tus alumnos son tus colaboradores en tu clase. También aprendimos que las emociones pueden abrir y cerrar canales de comunicación y esto puede favorecer o no favorecer una clase. También nos dimos cuenta que las emociones son contagiosas, que cuando estamos felices, todos estamos felices, cuando lo mismo así, medio de ganado, como ahora los próximos, ya queda poco, ya están todos juntos, sí, ojalá que ya, vacaciones, bien, se viene. El lenguaje y también nos dimos cuenta que el lenguaje a través de los actos del habla pueden cambiar los estados de ánimo. Y ahí subrayo estados de ánimo porque es precisamente lo que nosotros buscamos y era nuestro desafío para este año, en que el estado de ánimo, que es algo más permanente en el tiempo, esa era nuestra problemática. ¿Cómo generamos estados de ánimo? Un estado permanente, ojalá, ¿cierto?, que permita tener climas favorables al aprendizaje de todos los alumnos, sin exclusión y, más encima, en ambientes de vulnerabilidad. Esa es nuestra problemática. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos fijamos un objetivo: crear climas de aula favorables para que todos los niños y jóvenes aprendan sin exclusión. Gran desafío. Ya. Pero como ya teníamos una tarea media hecha, ¿por qué esta cosa no camina? Así. ¿Se cambió? Ya. Como ya teníamos una tarea ya media hecha, don Sergio nos había en esa ocasión en enero enseñado un sistema de cómo darnos cuenta de algunas problemáticas que podíamos tener en los cursos. La emoción nos cruza, porque es algo muy importante en el líder, saber reconocer tus emociones, ¿cierto? Porque esa es la emoción que vas a transmitir a los demás. Entonces nos dimos cuenta que con qué estado emocional vamos a enfrentar esta tarea a los profesores jefes. Dijimos, ya, sí, tiene que ser obviamente con alegría. Obvio. Nada que vamos a tener que hacer eso. Ya. ¿Y a qué acto del habla o juicio nos vamos a pedir? Eso es lo más importante, porque las emociones siempre van con un juicio dado. Lo puedo hacer, sí, no. Nos adherimos a la ambición. Esta es nuestra meta, lo podemos realizar, tenemos la seguridad para eso y tenemos la capacidad para hacerlo. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que nos explicó don Sergio. Los profesores jefes construían un mapa en sus salas, que en otra organización se llama Salagrama, nada del otro mundo, anotando en ellos el nombre y la posición que ocupaban dentro del aula de los alumnos. Pintan de rojo los alumnos disruptivos, amarillos los que son influenciables, pero son influenciables en los dos aspectos. Si
nos sentamos, entre comillas, sabemos que si sentamos al lado de uno que es más ordenado, es influenciable, también se va a ordenar, y si uno lo sentamos al lado de un disruptivo, se va a desordenar. Y ver de los facilitadores, pero no solamente considerar a los facilitadores como los brillantes de la clase, sino que como esos que facilitan tu clase, que cuando tú preguntas, ese contesta, o que tú le puedes encargar a ese profesor, a ese alumno, oye, hazte cargo de este niñito y en el patio tú juegas con él, porque eso también es importante, ¿cierto? Eso te facilita la labor a ti como profesor. Y ahí tenemos un ejemplo, que si hubiéramos sabido que nos iban a pedir que mostrara vuelto, la había sacado con foto. Esto fue uno de los últimos que hicimos. Con el tiempo fuimos perfeccionando, por supuesto, la técnica. Al principio, don Sergio nos dio una plantilla donde nosotros anotábamos el nombre y lo íbamos pintando. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que esa plantilla no nos servía tanto porque los cursos estaban organizados de distintas maneras y no solamente en fila, sino que había unos en U, otros en grupos. Entonces, armamos nuestros propios sistemas. Y con el tiempo también nos dimos cuenta, por si lo quieren aplicar, que era más fácil recortar los nombres, pintarlos y empezarlos a mover en la sala, en el papelito. Porque, como estamos en un mundo en que es importante cuidar el papel, entonces nos dimos cuenta de que hacíamos y deshacíamos muchos mapas antes de tener un mapa que dijéramos ya, con esto nos vamos a quedar. Y, tal cual, como una imagen vale más que mil palabras, dicen, la tranquilidad, que es otra emoción, ¿cierto?, nos embargó. Y ahí estábamos nosotros en este río que fluía tranquilamente hacia el mar. ¿Ves? Y ninguna ahorita, era como para ir a sentarse y tomar el sol. Todo eso, estábamos lo más bien, hasta que pasó el caso del quinto básico. Y es aquí donde nosotros aprendimos más. O, este caso también podría llamarse, o de cómo las piedras en el camino nos llevan a avanzar hacia lugares insospechados. Ya, ¿por qué decimos esto? El caso del quinto básico. Bueno, la profesora había hecho todo lo que nos habían dicho que debíamos hacer. Hizo su mapa, vino, lo copió en blanco, por supuesto lo dejó instalado en la sala, lo copió en el libro de clase, lo puso allá, cambió a los niños, toda la cosa, pero los niños se seguían portando disruptivamente. Y los profesores de la clase, de asignatura, entraron a decir, el quinto es el curso más desordenado del colegio. Es el curso disruptivo. Era el quinto entero. O sea, ya no era algún niñito que se paraba más de la cuenta, no. Era el quinto básico y entonces ahí, obviamente, entramos en otro momento. Estamos perplejos, que es otra emoción. Y, obviamente, lleno de piedras el camino, cada profesor todos los días le ponía una piedra más a ese río y ese río fluía con más fuerza para cualquier lado. Menos para donde nosotros pensábamos que se iba a encontrar con el mar al otro lado. Ya, pero la perplejidad es una emoción buena. En el buen sentido de que uno dice, estoy perplejo, esto no está bien, hay algo que está desenfocado, pero me da una oportunidad para poder crecer. Entonces dijimos, hacia el verdadero liderazgo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué si la profesora hizo todo lo que tenía que hacer, este curso seguía siendo disruptivo el curso completo? Lo que pasaba es que la profesora era profesora de educación física. ¿Y dónde hacen los profesores su clase? En un gimnasio. No, en el aula de clases. Por lo tanto, ella hizo lo que mejor pudo, ordenó a los niñitos como mejor le pareció, pero resulta que como ella no hace la clase ahí, su orden no estaba dando buenos resultados. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que yo dije, chuta, algo no está bien, ¿qué vamos a hacer? Y otra emoción se hace presente, que es la resolución. Ya. Ven para acá, educadora diferencial. Ven, asume el liderazgo. ¿Por qué? La educadora diferencial que está en el pie, ella entraba a 3 asignaturas distintas: lenguaje, matemática e historia.
Por lo tanto, más encima ella tenía una visión bastante más global que la misma profesora dentro del aula, ¿cierto? Por lo tanto, ven, tú eres capaz, tú tienes esta visión mucho más completa, así que hazlo, pero no lo hagas sola, porque no nos vaya a volver a pasar lo mismo. Ella, junto a los demás docentes de la asignatura, construyen un nuevo salagrama y todo marcharía. Entonces, ahí es cuando aprendimos que el liderazgo no solamente lo tenía el profesor jefe, que cualquiera en cualquier momento se puede hacer cargo de algún liderazgo, depende de sus habilidades. Y además el liderazgo colectivo, por eso. Además, por eso. Entonces, hasta aquí teníamos 2 puntos. El tercer punto, al socializar el mapa con los docentes de asignatura, nos resultó que teníamos un cambio de emoción de los docentes de asignatura, que pasó de la resignación, que es algo que obviamente cerraba puertas, ya el curso es así, hay que aguantarlo hasta final del año. A ver si en el camino se nos arregla un poco, pero no vamos a poder hacer más. Al asombro, que es una emoción bastante mejor. Es decir, estoy asombrado, pero esto me gusta. Sí, esto está dando resultado. Y por lo tanto, todos los profesores acordaron lo siguiente. El profesor jefe, junto a los demás docentes de asignatura, confecciona el salagrama. Se evalúa el resultado de la aplicación a la semana, ¿cierto? Y al mes para ajustarlo si es necesario, porque obviamente uno en la sala, en conjunto, puede uno determinar dónde se va a sentar los alumnos, pero después en la práctica uno ve algo distinto, o que para alguna asignatura conviene sentarlo en esta parte y en el otro en el otro. La evaluación. ¿Cómo es que fuimos evaluando esta sencilla acción? Se evaluó con la percepción de los alumnos de los cambios producidos en el clima de aula, a través de los diálogos dirigidos durante el consejo de curso con los mismos profesores jefes. O sea, ¿qué les parece a usted? ¿Ha cambiado? ¿Cómo lo ven? ¿Cierto? Para que ellos mismos recibir la retroalimentación de ellos mismos acerca de cómo ellos mismos se sentían después de los cambios. Si había habido algún cambio, de qué magnitud era, etc. Lo mismo se hizo con los docentes de asignatura después de los cambios. Y también, ahora, estamos midiendo el porcentaje de alumnos que se movió de los niveles de insuficiente elemental y de elemental al adecuado respecto a nuestro propio diagnóstico institucional, que es finalmente nuestro objetivo. Era que todos se aprendieran, ¿cierto? Sin excepción. Conclusión. Esta sencilla tarea nos permitió aplicar lo aprendido respecto del liderazgo. Y comprender que el liderazgo se crece con placer, que se hace cuando se hace en equipo, ya que la acción se enriquece por sí misma al ponerse en juego todas las habilidades de los distintos liderazgos. Todo es necesario para que una institución funcione correctamente. Las proyecciones que nosotros tenemos con esta acción es incorporarla dentro de la acción dentro de nuestro PME y hacerla mucho más sistemática, ¿cierto?, para el próximo año, porque encontramos que nos dio resultados. Y ahora, una pasión. Estos son nuestros niñitos, algunos de ellos, que miren lo que están gritando. No corran, no huyan, venimos en son de paz. Llévanos con tu líder. ¿Esto es el fin? ¿Qué creen ustedes? Y muchas gracias por... Bueno, primero yo felicitarte a ti, porque la manera que tienes tú de contarnos ya nos hace motivarnos más. Va también en la persona que te cuenta cómo se lleva a cabo una acción y puede ser muy fome escucharla o muy entretenida, dependiendo de la persona que la narra. Así que felicitarte a ti primero que nada. Yo te imagino haciendo clase y me imagino que deben ser súper entretenidas, entonces eso ya también motiva mucho más. Felicitaciones, me parece una acción súper fácil de replicar y súper creativa y que no veo por qué no podría dar buenos resultados, porque muchas veces los niños también
dependiendo con el profesor que les toque, es cómo se sientan. Y se Igual. aprovechan de los profesores que no conocen el curso. Entonces eso también ayudaría, ese salagrama ayudaría a que estuviera la estructura armada y no porque viene un profesor de reemplazo, saben que se les puede subir un poco más arriba del hombro. Entonces ya está eso estipulado. Sobre. No sé si hay otra pregunta. ¿Hay otra pregunta, comentario? Yo creo que, bueno, a mí me parece súper interesante también la idea. Nosotros trabajamos con esquemas de curso en los más grandes, principalmente porque los que en el primer ciclo manejan a sus pollos y saben dónde ubicarlos siempre. Pero como decías tú, de repente pasa que llegan profesores, no sé cómo lo han hecho ustedes cuando llega un profesor que, o ustedes saben de repente el quinto básico, por ejemplo, que con tal profesora se cambiaban igual de asiento. ¿Lo les pasaba a usted o no? Sí, claro, por supuesto. Que yo me imagino que eso se repite en todos lados. Pero ahí, cuando viene un profesor nuevo, viene a reemplazar a alguien que está con licencia, lo que yo habitualmente hago es que voy al curso y los presento. Como que me paro ahí y digo ya, 30 segundos para ponerse como dice la profesora aquí que hay que ponerse, porque no porque esté con licencia esto no va a funcionar igual que siempre, así que bueno, se cambian y presento al profesor de manera de validarlo también dentro del curso, en especial cuando son profesores que están en reemplazo, porque todos los demás sabemos dónde se sientan y como el salagrama está a vista de todos, no hay problema de empezar a pasar lista y ver, pero ellos saben y se tienen que cambiar. En otro caso, creo que lo que yo puedo rescatar de la idea de tu colegio es que nosotros, si bien hacemos el salagrama, los profesores jefes lo cambian, nosotros de hecho pasamos harto en sala, entonces nosotros sabemos cuando se han cambiado de puesto, no sabemos los puestos de memoria. Pero yo creo que lo que ustedes dicen y nosotros no, es que los profesores están todos de acuerdo. Están todos de acuerdo y se hicieron una capacitación y lo vieron la importancia de, y quizás nosotros con algunos docentes todavía no están en la misma línea que todo el resto y claro, después llegan los reclamos. Se portó mal, sí, pero estaban cambiados de asiento. Sí, pues, digo, ¿ves? Entonces tú no los cambias, no va a haber ese problema. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos hacer y lo vamos a anotar, de hecho, vamos a trabajar. Sí, bueno, de hecho, si me recuerdo un poquito, es importante. El ejemplo, este es el quinto después que la profesora de diferencial lo tomó. Pero es importante cuando uno lo ve, yo insisto que las imágenes valen más que 1000 palabras. Cuando uno dice que es quinto y empieza esta emoción a transmitirse, es muy negativo, porque van a tachar a un curso y le van a poner un nombre que no tiene y no tiene por qué tener. Y que finalmente los niños, entre comillas, disruptivos, que los vamos a colgar de disruptivos, los vamos a pintar de rojo, en algún momento cuando los revisemos, a lo mejor ya no van a ser disruptivos. Y que nos damos cuenta in situ que no son todos, que son solamente algunos los que son disruptivos, que tienen y que si uno lo sienta al lado de alguien que efectivamente va a ayudar a que dejen de serlo, esta situación en convivencia se va a mejorar necesariamente. Y nos dimos cuenta también que uno de los aspectos era que por ejemplo, aquí le sentaron al lado de una niña que es muy amorosa y lo está ayudando, pero este niño estaba sentado allá donde estaba el último, entonces él es disruptivo porque veía toda la clase igual que el profesor. El niño que se sienta al final es lo mismo que el profesor aquí adelante, que uno ve todo. Por lo tanto, él se sentía dueño de la clase, tan dueño como el profesor. Se sentaba ahí y empezaba a molestar y a decirle sobrenombre a todo el mundo que estaba ahí porque era tan dueño de la clase como el profesor que estaba delante. De manera que si uno lo sienta más cerca o de manera que vea menos, tenga menos visión, eso va a ayudar efectivamente. Entonces, mirarlo desde el punto de vista científico de por qué uno va a sentar, no porque se me antojó. Existe una razón pedagógica de por qué yo siento ahí a ese niño y no lo siento al lado del otro. O por qué lo ubico en este lado y no lo ubico en la esquina, no es muy bueno. Porque provoca el mismo efecto. Ellos se
ser usado en contra o a favor, depende del profesor y la emoción que le ponga y que transmita eso. Por eso es muy importante que la emoción que nos cruce en el momento en que efectivamente estemos haciendo esto y que no nos embargue la emoción, una emoción muy negativa y se transmita a los profesores. Porque eso sí que no lleva para ninguna parte y no aprende la vida.